Historia vivida con Daisy Cañón y Daniel Reyes, un espacio de diálogo que parte de las anécdotas de la madre y la curiosidad del hijo. Y estamos al aire. Bienvenidos a Historia Vivida con Daisy Cañón. En esta segunda emisión de nuestro proyecto de video, hoy vamos a estar hablando de cómo fue esa transición de ser estudiante y practicante a ser periodista. Cómo fue trabajar en un periódico, trabajar bajo la dirección de Álvaro Gómez, las lecciones aprendidas de él, de estos periodistas veteranos que de alguna manera dieron inicio a una carrera y que posteriormente pues serían una parte importante de la vida profesional de Daisy. Entonces, sin más, le damos paso a Daisy. Bueno, primero que todo quiero darles las buenas tardes, las buenas noches y los buenos días para quienes están al otro lado del mundo. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de estos días viendo el programa anterior. Cada semana tendremos un tema nuevo. El tema de hoy es el inicio de la carrera como periodista bajo la dirección de Álvaro Gómez Hurtado, un personaje de la historia colombiana, tal vez uno de los hombres más importantes del siglo XX, que dejó una huella importante, que fue candidato 3 veces a la presidencia de la República, nunca llegó y fue asesinado en la Universidad Sergio Arboleda aquí en Bogotá. Yo quería empezar hoy hablando un poco, algo que mencionamos la vez pasada y que quedó un poco como en el aire, y es Mm. cómo llegas tú a hacer prácticas en el siglo. ¿Por qué el siglo, sobre todo en un momento de la historia del país donde la división partidista era tan fuerte? Bueno, en esa época, tal como comenté en el programa pasado, no se hacían prácticas, eso no existía, digamos que eso es relativamente nuevo. Pero en esa época los periodistas cuando terminábamos las carreras salíamos directo a buscar, como decía yo, con el diploma debajo del brazo, a buscar empleo. Pero yo tenía en mi mente ser periodista rápido, trabajar en un medio, era mi sueño y yo quería trabajar en un periódico. Y por circunstancias de la vida conocí a Rubén Viña, que era el gerente de mercadeo del siglo, y mi cuñado Manuel Guillermo Garavito dijo, Daisy, hay una posibilidad en el periódico El Siglo, ¿haciendo qué? Vendiendo publicidad. Listo, ya les conté. Fui, empecé a hacer publicidad y fue cuando ya, tal vez a los 2 meses, me pasaron a la redacción. Fue un golpe pues difícil en la parte económica porque pasé de ganar mucha plata a tener el salario mínimo, pero digamos que en ese momento yo vivía en mi casa con mis papás y no tenía pues necesidad de tener un sueldo para mantenerme. Entonces arranqué mi carrera en el periódico. Al poquito tiempo, yo me acuerdo que estaba Álvaro Caicedo, director, a quien nunca vimos. Lo veíamos subir y bajar porque la redacción estaba en el segundo piso del edificio ahí en la Capuchina y la dirección y la presidencia estaban arriba. Y un día nos anunciaron que el director del periódico iba a ser Álvaro Gómez. Júbilo total, pues porque era una persona conocida y de verdad él fue una persona muy cercana. Para quienes no lo conocieran y no lo veían, muchas veces me decían que si era un hombre muy distante, la verdad no. Era una persona cálida, era un gran caballero y digamos su presencia era un poquito intimidante, como un profesor, pero siempre fue un maestro. Como yo les dije en la sesión anterior, era un maestro que siempre nos estaba enseñando. Y ahí arranqué. Vamos entonces, volvemos a la pregunta. Una familia de corte político liberal, ¿cómo, cómo terminó esto en un medio conservador? Por circunstancias de la vida. Eso fue de verdad muy curioso porque yo estaba trabajando en una parte comercial y termino en la parte de redacción y tenía que decirle a mi papá que me había ido a trabajar a un periódico al que todo el mundo llamaba El Santo Siglo y que era, digamos, el estandarte del Partido Conservador. Mi papá sí era un hombre profundamente liberal, era un hombre que militaba en el partido, creo que tenía carnet del partido y
Él era de ideas muy liberales políticamente hablando, tanto que alguna vez cuando ya empecé a hacer crónicas y a hacer artículos y entrevistas con diferentes personalidades del mundo político, el doctor Gómez tomó un artículo mío, no publicado todavía, sino solamente en las cuartillas que había escrito y dijo definitivamente Daisy es una persona de pensamiento liberal. ¿Cómo lo descubrió? Por lo que escribía, pero era muy respetuoso y entonces lo único que me decía era, o lo único no, una de las cosas en las que más insistía eran que no opinara. Uno en la juventud tendía a opinar mucho, es algo que me sorprende mucho el periodismo de hoy, pero así comencé y lo primero que hice fue ir a decirle a mi papá, él sabía que yo estaba en el periódico, pero en una parte comercial que a él lo tenía sin cuidado, pero ya pasarme a la redacción y además decirle que el director era Álvaro Gómez, pues se iba a hacer un golpe. Mi papá lo entendió y yo creo que mi papá era también un gran educador y debió pensar, ahí sí le conviene. Y nunca me criticó. Mis primos, los Mendoza Cañón, era muy divertido porque decían no, que no podían creer que mi papá aceptara que yo trabajara en el Santo Siglo, pero yo quiero mucho mi casa editorial El Siglo porque ahí me formé y fuimos muchos los periodistas que nacimos en esa casa y en la República. Los reporteros salíamos de ahí para los grandes medios masivos, pero fue nuestra escuela. Tú entras al siglo Sí, como practicante y practicante entonces, no, como reportera raza, periodista raza. periodista raza. Bueno, Sí. entonces tú entras al siglo como periodista raza y ¿cómo fueron esos primeros momentos en el periódico? ¿Cómo fue esa experiencia? La semana pasada nos contaste algunos de esos Sí, detalles de cubrir una nota económica. sí, yo creo que la intención era quebrarme, era demostrar que no servía, que era una persona absolutamente inexperta, pues yo más allá de escribir las notas que hacíamos para la universidad en la especialización, pues yo no había escrito nunca en un medio, escribíamos en el diario de la universidad notas y también en la revista Javeriana, pero otra cosa era en un medio masivo. Entonces yo me fui a donde el jefe de redacción y le pregunté qué tenía que hacer y me acuerdo que sacó un cartapacio de lo que se llamaban cables, ¿no? Que eran como telegramas donde había noticias que mandaban supuestos periodistas, corresponsales de distintas ciudades del país y me dijo, esta es información nacional, por favor escriba una nota de cada cable. Entonces los cables era en el municipio de Guatapurí, no sé qué, se cayó una tractomula y trancó la carretera y la vía está cerrada. Yo empecé a leer los cables y yo no daba pie con bola que era lo que tenía que hacer. Lo primero que hice fue pararme, revisar el periódico y ver cómo escribían las notas nacionales. Entonces era una página del periódico que decía información nacional y eso iba por secciones, por departamentos, por intendencias y comisarías, que era como estaba geográficamente dividido el país. Entonces yo me fui, pues revisé eso y también revisé el periódico El Tiempo y El Espectador y vi cómo lo escribían. Entonces me senté y cogí cable por cable y un poco copiando lo que había leído. En el municipio de Guatapurí, una tractomula cayó por el puente X y hubo hay un deslizamiento de tierra y rara. En el municipio de Plato, Magdalena, una manifestación de campesinos dejó sin paso la carretera tal y fui escribiendo las notas y las fui agrupando siempre pendiente de lo que de lo que habían publicado los otros medios. Cuando se lo llevé al jefe de redacción, él ni levantó la cabeza y me dijo, déjelo ahí, ya lo miro a ver si lo publico. Y yo pues me salí, me quedé sentada, yo tenía que irme a la universidad porque tenía clase en la noche en la especialización que estaba haciendo en periodismo y me fui cariacontecida porque yo me imaginé que mi primer trabajo no iba a ser publicado. Oh, sorpresa, por la mañana cuando llegué. Ah, algo que hizo el doctor Gómez fue ordenar que a todos nos llegara la suscripción del tiempo a la casa. Obviamente la conmoción de mi papá fue muy divertida. Mi papá decía, nunca había entrado el santo siglo a mi casa. Pero curiosamente se lo leía y se volvió un fanático de los editoriales que escribió Álvaro Gómez. Así los controvirtiera. Y esa fue mi primera experiencia y oh sorpresa, antes de salir, yo estudiaba inglés por la mañana, yo hacía 500 cosas al tiempo para poder graduarme.
llegó el periódico y yo me lo llevé y oh sorpresa, en la página de Nacionales, estaban publicadas todas mis notas exactamente igual, le habían cambiado algunos títulos. Yo casi lloro de la emoción, yo sentía que me estaba graduando ese día y cuando llegué al periódico entré donde el jefe de redacción y le dije que, ay, qué bueno, publicó mis notas y ¿saben qué me dijo? ¿Quién se las escribió? Estamos entonces con esta Cuando paso del exploración periódico al del Estado. periódico al Estado, ¿no? La primera vez que pasas del periodismo al Estado, que no es la única, ¿no? Más adelante en la vida se repetirá un par de veces nuevamente. Eh, pero en ese momento, es, es- ese es un momento bien interesante porque de ahí del siglo pasas al Iscredial, pasas de un periódico conservador a un gobierno Liberal, liberal. pero el más. Por eso, son esas un poco las contradicciones que hoy en día no vemos, porque hoy en día los partidos, pues no hay sino que ver al partido conservador, al partido liberal, armando coaliciones entre sí, trabajando No, juntos. ahora es salpicón, sí, salpicón de cosas. Digamos que el Partido Liberal manejaba, es el final del Frente Nacional. Y, y bueno, después de Turbay, ¿no? Después de López sigue Turbay. Y cuando ya termina el gobierno de Turbay, a mí me tocó esa transición, ya como periodista. Digamos que de alguna manera a uno la vida como que le va dando unos hitos a lo largo de la historia del país en lo que va trabajando. Y el Partido Liberal era el que manejaba todo, la política de vivienda, la política monetaria. Y digamos que el gerente era muy cercano al presidente y también al ministro, que infortunadamente lo mataron, que era Gilberto Echeverri, que le decíamos ratón, y a veces hacíamos reuniones sociales y yo iba y los escuchaba y obviamente pues era una gente de pensamiento eminentemente liberal. Había un gran contrapunteo con el Partido Conservador, pero eran líneas perfectamente definidas. En Colombia teníamos, digamos, una izquierda que no era fuerte y dos partidos muy fuertes que eran el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Partido Conservador participaba en los gobiernos liberales, para los que pues, no conocen la historia política de Colombia, fueron los gobiernos que se acordaron de alternarse liberales y conservadores durante 20 años, después del acuerdo de Sitges de Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez en España, y entonces se dividen, digamos, el ponqué, 4 años uno, 4 años otro, y obviamente era la pelea entre los candidatos dentro del mismo partido. Ya Belisario Betancur viene ya el rompimiento, el final del Frente Nacional y también el nacimiento de una política mucho más amplia desde el punto de vista de participación partidista. Y de ahí entonces salgo de ahí y me cambian el gerente, curiosamente, viene el gobierno del presidente Turbay y nombran a Iván Duque, el papá de nuestro expresidente, y él llega al Iscredial y pone otra persona, una persona que ha trabajado conmigo, y a mí me manda a trabajar por allá en la sección de publicaciones en un barrio al sur para que yo me fuera para allá. Obviamente yo renuncié porque era trabajar en una rotativa y no tenía nada que ver con mi trabajo. Yo renuncié, me fui y de ahí me fui a trabajar con un colega muy querido, Javier Ayala, que tenía una agencia de de comunicaciones, una agencia de noticias para periódicos de afuera. Teníamos el periódico El Mundo que se Un estaba poco, estrenando. un poco lo que se convirtió Colprensa después, lo que después fue No, Colprensa. Colprensa ya Ya existía. existía. Era, Colprensa, era como competencia de sí, Colprensa. pero éramos solamente tres periódicos. Era eh, un periódico de Cali, ahí se me está olvidando el nombre, el periódico de Cali, que era la competencia del país, el periódico El Mundo, que era muy importante, era un periódico liberal, en contraposición al colombiano, que como les cuento, pues Colombia tenía, todos los medios obedecían
a algún partido político. Entonces, El Mundo era un periódico eminentemente liberal. Darío Arismendi fue director del periódico y era un periódico de línea absolutamente liberal, muy lopista. Digamos, era el líder del liberalismo, era el presidente López y el expresidente López cuando salió. Y entonces eran periódicos supremamente liberales y tuvimos la fortuna de trabajar, yo trabajé con grandes reporteros que también trabajaban en radio y para esa época yo ya empecé a cubrir Congreso, empecé cubriendo Cámara y trabajé con periodistas muy buenos, Oscar Domínguez, gran colega, un maestro completo. Él llegó a ser un gran director de Colprensa y cubrí Cámara, aprendí a cubrir Senado, aprendí mucho de política y también me tocó una experiencia muy dolorosa para el país, pero una experiencia que me formó mucho, que fue la toma de la Embajada Dominicana por parte del M-19. Ese es uno de los temas que vamos a tocar en unas semanas, cuando veamos un poco lo que fue cubrir al M-19 en su momento de auge, cuando se toma la embajada de la República Dominicana, cuando se roban la espada de Bolívar, que fue su primer acto Público. público. Las almas del Cantón Norte, el Sí. secuestro de Raquel Mercado. Pero hay un antecedente sobre Álvaro Gómez que quería comentar, y es que Álvaro Gómez, cuando fue senador, solicitó que el gobierno tomara una zona que estaba completamente dominada por las FARC, y es donde está la operación Marquetalia, que hoy vemos que hay la disidencia de las FARC se llama así, que es un golpe muy fuerte de las fuerzas militares a la gente que estaba reunida en esta zona de las FARC, y eso dicen que no se lo perdonaron nunca a Álvaro Gómez, y lo que dicen las FARC hace 2 años, diciendo 2 o 3 años, que ellos fueron los que ordenaron la muerte de Álvaro Gómez en retaliación a eso. La misma familia Gómez no cree eso. Yo fui la última directora del noticiero de los Gómez a 24 horas y sé que ellos no creen en eso. Ellos creen que es un complot que tiene otras aristas, y pues la muerte de Álvaro Gómez fue un golpe durísimo para el país y una lástima que Álvaro Gómez no llegara a ser presidente, porque si había alguien preparado para manejar este país era el doctor Gómez. Sí, ese es uno de esos temas, digamos, de alguna manera, volviendo a Álvaro Gómez, a lo que fue él, eh, una de las historias es entrevistar a Álvaro Gómez posteriormente. Muchas veces. Claro, ¿cómo es ese? Primero, él es tu mentor, él te enseña muchas cosas, te guía y después Es mi fuente. es tu fuente. A ver, el doctor Gómez siempre fue una figura muy importante. Algo que recuerdo, yo estaba trabajando en Cromos, era subdirectora, mis funciones eran editora general de la revista. Viene la constituyente y quiero recordar que Álvaro Gómez tal vez fue el más votado en la elección de los constituyentes y fue de lujo, fue uno de los presidentes, fueron Horacio Serpa, Antonio Navarro y Álvaro Gómez, los tres presidentes de la constituyente que nos dio la constitución del 91. Y a raíz de esa elección que fue pues muy sonada y la presencia de un personaje como Álvaro Gómez era muy importante en la constituyente, digamos era como el papá de los otros, pues Antonio Navarro estaba joven, pues igual Serpa no estaba mayor, pero Álvaro Gómez ya era una persona mayor y digamos que fue muy importante la presencia del doctor Gómez en la presidencia de la constituyente, y yo recuerdo don Juan Carlos, es que mis dos hijos viven pidiendo cosas. Juan Carlos dice que esa constitución es de él, me la regaló el presidente Gaviria y yo me quedé con la tristeza de no habérsela hecho firmar al doctor Gómez y a Horacio Cepa.
tengo que ir donde Antonio Navarro porque los tres yo les decía que tengo la constitución que es una original de la primera edición de esa constitución del 91. En esa entrevista recuerdo que fui al centro de convenciones en Bogotá y lo entrevisté y fue particularmente amable, caballeroso, fue muy elogioso conmigo, me dijo que se alegraba mucho de ver lo lejos que había llegado, porque cuando yo me retiré del siglo me dijo, a las personas que tienen talento uno no las puede frenar, yo me alegro que se vaya para un trabajo donde va a aprender mucho y sé que va a llegar muy lejos. Y ese día fue particularmente generoso con sus palabras y fue una entrevista muy interesante, tendría que recuperarla, pero fue una entrevista larga, la hicimos con Eduardo Márquez, los dos, y yo la dicté, y él después me llamó, y yo pues, yo no tenía mucha posibilidad de ir a cubrir la constituyente, Eduardo la cubría, pero siempre lo recibió con gran amabilidad. Y yo entrevisté al doctor Gómez muchas veces como precandidato, como candidato, eh, incluso cuando estaba en el Senado, fue un gran senador, entonces obviamente era un personaje que siempre estaba como en la palestra política y daba mucho de qué hablar. Él era una persona que tenía posiciones muy sólidas y la división del Partido Conservador y entre el ospinopastranismo y el alvarismo, cuando yo después llegué a trabajar donde decía los personas, es curioso porque la gente me ve a mí como conservadora políticamente porque he trabajado con ellos, pero son circunstancias de la vida. Y hoy en día yo no digo, yo no soy de ningún partido político, no soy pastranista, no soy lopista, no soy gairista, no soy turballista, soy periodista. Entonces eso es lo que soy. Y lo que les decía la vez pasada, los periodistas no podemos ser amigos de las fuentes. Pero del doctor Gómez sí tengo el mejor recuerdo como ser humano, como maestro, como caballero, como un hombre íntegro. Entonces sé que hay mucha gente que tiene muchos reatos hacia él. Aquí tengo otra foto que es un poco más compleja y es una foto en la que vemos a Álvaro Gómez, pero también a Luis Carlos Galán, Andrés Pastrana y a ti. Cuéntanos un poquito de este día, de dónde viene A esto. ver, esto fue un debate que hubo en el centro de convenciones entre los dos candidatos, el del nuevo liberalismo Luis Carlos Galán y el del Partido Conservador, que era el Partido Conservador ya unido, Álvaro Gómez. El candidato del Partido Liberal, recuerden que estaba dividido, el nuevo liberalismo no era el Partido Liberal, y el candidato oficial del Partido Liberal era Virgilio Barco Vargas. Virgilio Barco tenía problemas de como de modulación de la voz, de locución, tenía problemas de comunicación y no sé por qué razón no iba a los debates, nunca fue a un debate, pero ellos dos decidieron aceptar el debate. Nosotros fuimos con Andrés Pastrana, que era el director de TVO, y fuimos los dos, cubrimos el debate y cuando terminó el debate nos acercamos a ellos y les hicimos una entrevista a los dos. Esta es una foto histórica por muchas circunstancias. Yo era del nuevo liberalismo, digamos los periodistas de esa época éramos muy, eso sí fuimos galanistas. Es la única época de mi vida en que yo me he sentido afiliada a una causa política. Fui muy buena amiga de Luis Carlos Galán y de Rodrigo Lara. Rodrigo fue mi maestro también y me dio clases en la universidad. Y el doctor Gómez, pues es una persona que yo le tenía un gran aprecio y una gran admiración y respeto. Andrés era mi jefe, es una persona a quien quiero muchísimo. La cabecita que se ve adelante es Juan Manuel Galán y la foto la tomó Esperanza Beltrán, una muy querida colega, fotógrafa de la revista Guión, quien poco tiempo después falleció. Ella tomó la foto y me la regaló, la sacó especialmente para mí, y es una foto que quiero mucho. Hace poco Carlos Fernando Galán me la mandó porque la encontró, y yo le decía, Carlos Fernando, yo la tengo porque esa la tomó Pancha, y nuestra Panchita siempre estaba pendiente de lo que yo hacía y me mandaba fotos. Es una foto que tiene todo el significado para mí, sobre todo por la persona que la tomó, el momento histórico, recordar cómo Virgilio Barco no aceptaba ir a los debates y solamente fue este par y pensábamos, ahí se pensó que podía ganar Álvaro Gómez, pero no ganó. Ahora que lo mencionas, aquí tengo otra que es con Rodrigo Lara. Esta es una fotografía poco tiempo antes de que lo maten.
Rodrigo Lara era el ministro de Justicia, esto es en el Palacio de Nariño, lo reconozco por los dinteles de la puerta, y Rodrigo era ministro de Justicia. Él era siempre noticia, una época muy dura de la época de los carteles de la droga, el cartel de Medellín y el cartel de Cali, y obviamente pues él era muy importante y tengo una anécdota muy particular con él. Un día me llamó, eso debió ser unas 2 semanas antes de que lo mataran. Me llamó, él me decía, Cañoncita, Cañoncita, véngase para el ministerio, le tengo un regalo. Yo me fui para el ministerio y me dijo, bueno, conversamos y me dijo, mira, te voy a dar esto. Y me sacó un documento que decía State Department, Departamento de Estado de Estados Unidos, y era la solicitud oficial de extradición de los miembros del cartel de Cali y el cartel de Medellín. Y me dio una copia y yo le dije, bueno, listo, yo no lo podía creer. Y yo le dije, ¿quién tiene esto? Y me dijo, el presidente, tú y yo, nadie más. Hoy puedo contar que fue mi fuente porque pues ya que Rodrigo no está y creo que aunque donde estuviera él aceptaría que yo contara que fue mi fuente y yo quedé plop. Yo le dije, bueno, listo, ministro. Yo me fui, obviamente llegué al noticiero y nosotros siempre decíamos, tengo la de abrir y subíamos el brazo hasta el techo. Esta sí va más allá del techo, dije yo, y entonces Andrés me dijo, ¿qué es? Y me subí a la oficina de él con él y Luis Alberto Moreno, que era nuestro gerente, muy famoso presidente del BID, y Luis Alberto y Andrés no lo podemos creer. ¿De dónde la sacaste? Le dije, no les voy a decir. Entonces Andrés dijo, solo tiene 2 opciones, o 3 opciones, el Departamento de Estado, que no creo, el secretario de Estado, el ministro de Justicia o el presidente. Les dije, no les voy a decir, puede ser el secretario de Estado de Estados Unidos que me lo mandó. Igual, en estos digamos que los directores siempre han sido respetuosos, a menos que uno tenga problemas, tendría uno que revelar la fuente, pero yo les dije, no, después obviamente con el paso del tiempo supieron que así Rodrigo Lara. Yo publiqué eso, fue una bomba atómica, no solamente fue noticia en Colombia, vinieron todas las agencias, llegaron al noticiero, yo esa noche había ido en revisión a la emisión del noticiero y llegaron todos a entrevistarme y obviamente por cuestiones de riesgo personal la decisión fue que yo no hablara, dejamos que hicieran una toma, se marcó la solicitud de la extradición de los dos carteles. Mm, pero tanto Andrés como Luis Alberto y a la vez el expresidente Pastrana, porque eso fue una El bomba. expresidente Pastrana en ese momento es Misael Misael. Pastrana, el Es que expresidente hoy Misael. en día toca aclarar cuál de los dos expresidentes es Pastrana. Claro, yo soy muy respetuosa porque digo, el expresidente Pastrana es Misael y el otro es Andrés, porque Andrés ha sido mi jefe, mi amigo, entonces me toca decir el expresidente 1-2, pero igual el expresidente me llamó y me dijo, Daisy, felicitaciones, porque fue una noticia mundial. Pablo Escobar era pues un hombre como Bin Laden, pues perseguido y los carteles eran muy famosos, entonces fue una noticia que se salió en todas las agencias internacionales en el mundo entero y le dieron crédito al noticiero y muchos, obviamente en los medios nacionales, todos me dieron el crédito. Yo creo que no salí en cámara, pero sí mi voz es algo que la gente reconoce mucho y ahí decía Informa Daisy Cañón. Al día siguiente estábamos en consejo de redacción y la secretaria llegó y me dijo, subió y me dijo, señora Daisy, la llama Marta Nieves Ochoa. Yo, Marta Nieves Ochoa, la hermana de los Ochoa. Yo pasé, Andrés acababa de adquirir un teléfono con speakerphone que no había en esa época, sino muy pocos, Con altavoz. y lo puso perdón, con altavoz y lo puso en altavoz y ella me insultó y me dijo que me iban a mandar a matar más o menos y que yo era una mentirosa y me tenía que retractar y yo le dije, disculpe, ¿de qué me habla? Me escuché anoche dijo que mis hermanos eran narcotraficantes y yo le dije, no señora, yo nunca dije que eran narcotraficantes. Dije que estaban sindicados de narcotráfico, habían sido solicitados por el Departamento de Estado de Estados Unidos para ser extraditados y me dijo que eso era falso, que ese papel era un documento falso, que yo me lo había inventado y que más o menos, chao candado, te vi, que te voy a desaparecer. Y me dijo que algo como mueren los sapos aplastados en la carretera. Y yo le dije, me dijo, es que, yo le dije, ¿usted vio el noticiero? Y me dijo, no. Me contaron, le dije, eso siempre pasa, cuando la gente tiene una versión de alguien que le dice de manera equivocada que yo dije lo que no dije. Entonces usted me da unos minutos, voy a mandar a traer el cassette de la misión de anoche, comprenderá que en 2 minutos yo no puedo cambiar lo que dije, quiero que lo escuche. Y lo escuchó y ahí yo decía lo que yo había hecho. Supuestos narcotraficantes, sindicados, solicitados, y este es el documento oficial. Y me dijo que dónde lo había sacado, le dije que no lo podía decir, pero me dijo que me cuidara.
y yo me acuerdo que en ese momento me sacaron del país, me mandaron a alguna parte a cubrir alguna cosa en Miami, no sé, porque el riesgo era muy alto, pero igual, pues lo hicimos y Andrés desde ahí nos puso a los que cubríamos narcotráfico pecho de lata. Esa anécdota de decir, usted vio el noticiero y responder, no, me hace pensar en una que me contabas en esos días que estábamos hablando, preparando ese programa, sobre precisamente el magnicidio de Álvaro Gómez, cuando tú eres directora de noticias en 7:30 Caracol, ya no eres tú la reportera, ahora eres tú la directora que tiene que poner, digamos, de alguna manera el pecho a nombre de sus reporteros. Claro, aquí hay una aclaración que hacer. Nosotros éramos dos noticieros que salíamos del mismo sitio, que era el noticiero 7:30 Caracol, que después se volvió 7 AM Caracol, se volvió de una hora. Fue el primer noticiero que tuvo Caracol cuando era programadora, ya después viene el canal y se convierte en muchos noticieros. Y el noticiero nacional. El noticiero nacional era a mediodía, lo dirigía Lucía Madriñán. Álvaro Gómez lo matan más o menos a las 10:30 de la mañana. Obviamente, pues la noticia conmociona al país y va una de las reporteras, Ana Fernanda Valderrama, muy buena periodista, y Ana Fernanda está frente a la clínica del country en una transmisión en directo. Ya estamos, pues la tecnología nos permite hacerlo a través de microondas. Y dice que en este momento hay una turba muy grande frente a la clínica. Ella voltea el micrófono para dejar que la gente escuche y la gente dice que el gobierno ha mandado a matar a Álvaro Gómez. Y ella dice, la gente está gritando esto, pero ella nunca dijo, y yo la estaba viendo, que el responsable del asesinato de Álvaro Gómez era el gobierno de Ernesto Samper. Obviamente la conmoción, Palacio llamaron al Grupo Santo Domingo, al presidente Bavaria, a la presidenta del canal, y ellos me llamaron porque Lucía estaba al aire y yo fui y le dije, Lucía, están diciendo que Ana Fernanda acaba de decir esto. Me dijo, ¿tú la viste? Le dije, no, ella nunca dijo eso. Entonces yo les dije a ellos dos cuando me llamaban, yo les dije, no señores, Ana Fernanda jamás, nunca dijo eso. Ella lo que dijo es lo que la gente decía. Entonces yo les pregunté, ¿ustedes vieron el noticiero? Y dijo, no, nos dijeron. ¿Quién les dijo? De Palacio habían llamado. Y seguramente el presidente, pues que se va a poner a ver un noticiero a esa hora, me imagino que no. Pero es esa cosa de la versión sobre la versión de que alguien me dijo. Y a mí me ha pasado a lo largo de los años que me dicen, usted tal día dijo tal cosa. Y yo dije, yo no dije eso. Como dijo la hermana de los Ochoa, que yo había dicho que eran narcotraficantes. Yo nunca dije que eran narcotraficantes, que estaban sindicados y solicitados en extradición. Es igual lo que dijeron, que el Noticiero Nacional había dicho que el gobierno Samper había matado a Gómez. Y eso fue falso. Y mucha gente decía que se vuelve como una leyenda negra. Sí, son esos pequeños errores que la gente comete que no entiende. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, se nos pasó, a pesar de los baches, hemos llegado a buen puerto al final. Esperamos para la próxima semana tener mucha más fluidez en nuestra Comunicación. transmisión. Claro, nosotros podríamos hacer el programa pregrabado, pero eso pierde agilidad. Y a mí me gusta mucho ver la gente que está ahí en la lista y sé que después lo ven porque les cuento que se ha suscrito ya mucha gente y hemos tenido muchas vistas. Sigan viéndonos. Cada semana tendremos un tema. Este lo preparó Daniel y yo pues aporté lo que pude para que ustedes pudieran oírnos y vernos, pero seguiremos adelante y infortunadamente no tiene nada que ver con nosotros los errores porque no depende de nosotros sino de la señal, de tantas cosas. Dependemos mucho de la plataforma. Para los que no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle like a esta transmisión, a la transmisión pasada. Eh, yo me comprometo en el transcurso de esta semana juntar los dos pedazos. Voy a revisar si quito algunos de los pedazos mudos, porque pues no es divertido ver una transmisión muda. Pero aquí nos dicen en el chat que debería ser más tiempo. Bueno, a mí hubo dos personas que me dijeron que muy largo, pero solo dos, de como de 600 vistas me dijeron que largo, pero obviamente hoy les debió parecer más largo porque los baches y la caída del audio y eso pues obviamente hace que la gente se vaya y que se aburra.
Yo tengo pendiente unas respuestas a dos personas a las que quedé contestarles, que fueron Rafael Pino y Juan, que es el novio de mi Sofi, Ome. Les voy a tratar de contestar a sus WhatsApp porque no me gusta dejar sin responder, que es parte de lo que vamos en la mecánica del programa en el futuro, comenzar sobre la marcha a contestarles, porque me preguntan muchas cosas. Hoy están todos felicitándome, no sé de qué, por la cantidad de baches. Espero que haya quedado claro cómo fue la trayectoria, las historias que les conté. Más adelante profundizaremos un poco más en lo que es la historia de esa época para Colombia, final del 90. Estaremos volviendo y regresando a muchos de estos temas. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por suscribirse, por el apoyo y sobre todo por la paciencia. Los queremos mucho y nos vemos dentro de ocho Saludos, días. dicen que quieren escucharnos más. Gracias a todos, de verdad, Chao. muy queridos. Gracias. Chao, feliz noche.